Llevo 45 años siendo sacerdote y esta es la Semana Santa más excepcional que me ha tocado vivir en mi vida. Los fieles no están visibles, sin embargo son reales. Están en sus casas, están en sus hogares, y si estuvieran aquí presentes, no cabrían en esta Santa Iglesia Catedral. Este recinto sería demasiado pequeño para ustedes. Dios nos concede vivir así, de modo excepcional y único, esta Semana Santa. Hoy, hermanos, hemos escuchado dos textos distintos del mismo evangelista, Mateo. La diferencia de tiempo en que ocurrieron los eventos narrados por el evangelista son 5 días. El primer texto, el primer día de la semana de la Pascua, el día que hoy llamamos domingo, Domingo de Ramos. El segundo texto, 5 días después, el Viernes Santo, la Pasión del Señor. No me detendré a meditar en la Pasión, puesto que el Viernes Santo escucharemos de nuevo el relato de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, narrada por el evangelista Juan. Otra visión, otra perspectiva, otros focos de atención. Hoy quiero centrarme en un personaje. No es Pilato, no es Caifás, no es Simón de Cirene, no es ninguno de ellos. Hoy quiero que contemplemos a la gente, a la multitud, y tratemos de observar su comportamiento. El domingo, el pueblo espontáneamente sale a recibir a Jesús. Lo aclama, lo alaba, hace surgir alegría y esperanza. 5 días después, el mismo pueblo, iracundo, grita, exige la muerte de Jesús. Crucifícalo, crucifícalo. Y ante los ruegos de Pilato, que lo sabía inocente, gritaban con más fuerza, crucifícalo. Incluso llegaron a preferir la muerte de uno de los peores criminales de Israel. No era un celote, no era un guerrillero, era un criminal. No sé si lo comparáramos hoy con el mocho orejas, o con la mataviejitas, o con un asesino en serie, o tal vez, sin quererlo juzgar ni ofender, con el Chapo o con alguno de los jefes de los cárteles del crimen organizado. Y el pueblo prefirió la liberación de él. Me pongo a pensar, ¿qué ocurrieron en esos 5 días? ¿Qué hizo Jesús que molestó tanto a la gente? ¿Por qué pasaron de las alabanzas, de las porras, de los gritos, de la alegría, al odio asesino? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿En qué los molestó? Y por más que he releído los 4 evangelios, no encuentro ninguna razón para que el pueblo haya cambiado tan radicalmente su actitud ante la persona de Jesús.
Solo encuentro una explicación. El domingo no hubo convocatoria. Muchos creían que Jesús no iba a ir a Jerusalén. Muchos le habían aconsejado no ir a Jerusalén. Pero Jesús, fiel a la tradición, fiel a sus convicciones, se arriesgó y fue a Jerusalén. No hubo convocatoria. No le dijeron a la gente: reúnanse. Este día y a tal hora va a llegar el maestro. Corten ramas, corten palmas. Recíbanlo. Cuando pase, griten esta consigna: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. No. No hubo convocatoria. No hubo quien los azuzara. No hubo quien les diera consignas. Fue una manifestación espontánea de un pueblo. Un pueblo que expresaba lo que pensaba y lo que sentía acerca de Jesús. Principalmente los pequeños, los niños, los insignificantes. Nadie los convocó. Nadie les dio consignas. Nadie les dijo: vayan con un pañuelo verde o con un pañuelo blanco, o con una camisa azul o con una camisa roja. Fue un pueblo espontáneo. Es el poder del pueblo que se manifestó en forma legítima y pacífica. No hubo desmanes, nadie pintó grafitis, nadie quebró vidrios, nadie destruyó monumentos. Por eso la autoridad no se vio obligada a intervenir. Era una manifestación legítima y pacífica de alegría. El viernes, en cambio, sí hubo convocatoria, sí hubo consignas, sí hubo quienes azuzaron a la multitud. Sí hubo. Van a juzgar a Jesús. Van a llevarlo ante Pilato. Si Pilato pregunta a quién quieren que liberen, digan que a Barrabás, digan que a Barrabás. Y si pregunta qué hago con Jesús, digan que lo crucifique. Griten, hagan ruido, mucho ruido, que Pilatos tiemble, que los amigos de Jesús tiemblen, que Pedro lo niegue asustado, que los demás corran y huyan a esconderse. Sí. A veces la multitud se manifiesta como pueblo, espontáneo. Eso se llama democracia. Pero a veces la multitud es manipulada, es manejada. Y entonces la democracia se convierte en demagogia, en conducción de masas, en llevarlos a donde yo quiero que vayan, a mis intereses. A veces manipulando su indignación, su coraje, reprimido muchos años. A veces con regalos, con despensas, con láminas, con becas, con dádivas. La democracia degenera en demagogia. Es la misma raíz. Demos. Un pueblo que gobierna, un pueblo manipulado, un pueblo conducido. Los jefes del Sanedrín eran demagogos. Convencieron a la gente: pídanle que suelte a Barrabás, pídanle que crucifique a Jesús.
Y los amigos de Jesús tuvieron miedo. Y Pilato se dobló. ¿Fue miedo a que se armara un motín? ¿Fue cálculo político? ¿Fue indiferencia? Me vale, son cosas de judíos, allá ellos. Es su problema, no mi problema. Lo importante es que la autoridad se dobló. Él sabía que era inocente. Él sabía que lo habían entregado por envidia. Él quiso salvarlo. Pero se dobló. Se dobló. Muchas veces hemos visto al pueblo manipulado, al pueblo manejado, al pueblo conducido. Muchas veces hemos visto consultas como la consulta que hizo Pilato. ¿A quién quieren que suelte? ¿Qué hago con Jesús? Consultas con respuestas amañadas. La autoridad doblándose. ¿Por miedo? ¿Por cálculo político? ¿Por indiferencia? Aprobando leyes, aprobando acciones que van contra toda justicia, contra todo derecho, contra toda moral. Recuerdo las palabras de Nelson Mandela, que luego hizo famoso el pastor Martin Luther King. No me preocupa el griterío de los vociferantes, de los iracundos, de la gente sin principios y sin ética. Me preocupa el silencio de los buenos, de los que callan por temor, de los que callan por cálculo, de los que callan porque les vale. El género humano no ha cambiado mucho. La psicología de masas sigue siendo la misma que hace 2000 años. También la psicología de las personas. Ante una desgracia, podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. La Verónica, que limpia el rostro de Jesús. Las mujeres que acompañaron el Vía Crucis llorando. Y no dudo que con ellas muchos hombres, y sobre todo muchos niños, lloraran en el camino de la cruz. Aquel soldado que al oír gritar a Jesús quiso calmar su sed, aunque fuera con vinagre. Pero a veces también la desgracia ajena hace surgir lo peor de nuestros instintos. Hacer leña del árbol caído. Hacer leña del árbol caído. Pilato entrega a los soldados lo desnudan. La desnudez de Jesús. Lo cubren con un manto púrpura, el color de los reyes. Le tejen con espinas una corona. Se la ponen en la cabeza. Le dan una vara, como un cetro real. Se burlan de él. Van y se arrodillan ante él y con la vara le pegan en la cabeza coronada de espinas. ¡Viva el rey de los judíos! ¡Ja, ja, ja! Lo peor de nosotros.
clavado en la cruz, los que pasan por el camino. A otros ha salvado, que se baje de la cruz y creeremos en él. Tú que destruías el templo, bájate. No puedes salvarte a ti mismo. Dice Mateo que los mismos ladrones que estaban crucificados con él se burlaban de él. Lucas nos contará que uno de ellos se arrepintió. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nosotros estamos aquí por nuestros crímenes. Él no cometió ningún crimen. Así es la naturaleza humana. Hacer leña del árbol caído. Hacer leña de nuestros enemigos. Hacer leña de los indefensos. Abusar del poder. Abusar de la autoridad. Abusar de la fuerza. Hermanos y hermanas, hoy iniciamos esta Semana Santa. Acompañemos a Jesús desde este día en que fue recibido con aclamaciones hasta el día que resucitó, pasando primero por la pasión, por la muerte y por el sepulcro. El modo de actuar de las autoridades judías no lo detuvieron de día. Trataron de hacerlo, pero sabían que el pueblo lo amaba y lo defendía. Incluso mandaron soldados, pero no lo detuvieron. Tuvo que ser de noche. Los hijos de las tinieblas actúan de noche. En lo oscurito, ahí hacen sus negociaciones. A traición. Un madruguete. Un albazo. Tenía que ser cuando el pueblo estuviera distraído celebrando su principal fiesta. Que la gente no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Tenía que ser un juicio fast track. Arrestado en la noche, condenado en la mañana. Fast track, rápido. Que no haya posibilidad de reacción. Tenían que bajarlo de la cruz un día que la gente no debía salir de sus casas. Que la gente no fuera a velar su cadáver. Que la gente no se amotinara. Rápido al sepulcro. Va a ser sábado, día de descanso. Así actúan los hijos de las tinieblas. Con madruguetes en la noche, con traición y distrayendo al pueblo. Fast track. Así se aprueban muchas cosas, así se desaprueban muchas cosas. Un legislador dijo, qué manera tan tonta de legislar. Y todos sabemos quién fue.